días. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Venimos desde México un poco con una agenda que incluye este tema, esta temática althuseriana y su recepción en América Latina, escuchar a compañeras y a compañeros que están trabajando este tema. Y en este caso, yo y otro compañero expondremos la recepción en México. Yo quisiera empezar con dos imágenes que me gustan mucho para entender lo que fue Althusser en América Latina. La primera es una que nos da Emilio de Ippola cuando dice que todo althusseriano en América Latina era por definición un crítico de Althusser, ¿no? Esta imagen me parece muy poderosa, me parece muy pertinente. Y en segundo lugar, una imagen que he tratado yo de construir en recientes días a propósito de la metáfora del tren de la historia. Ustedes saben, en el siglo XIX la historia y la captación de la historia era cristalizada en la imagen de un tren que avanzaba incontenible. Esta fue la metáfora fundamental de Marx en el siglo XIX y de muchos otros. En el siglo XX hay tres metáforas que vuelven sobre aquella imagen. La primera es la de un revolucionario ruso, León Trotsky, quien dice que el tren de la historia avanza solo a condición de que existe un partido, el partido político, el partido proletario, el partido leninista, que funciona como pistón, ¿no? como el que mueve al tren de la historia. Sin eso no podría haber avance. El tren de la historia es una metáfora profundamente progresista en la historia, como la del siglo XIX. Después viene una, ahora que Seto Borges mencionaba a Walter Benjamin, que es la versión contraria, es decir, el tren de la historia no hay que abonar a que avance, sino que hay que frenarlo, ¿no? Hay que jalar el freno de emergencia. Y la tercera imagen del tren de la historia la da Louis Althusser, y me parece que es la más interesante, cuando dice: el problema del tren de la historia es que hay que bajarse del tren de la historia. La historia se hace por fuera de esa maquinaria que nos arrastra y nos lleva al precipicio, ¿no? Al precipicio del progreso, del tiempo lineal. Esta imagen me gusta mucho, comparar estas imágenes me gusta mucho porque me permite entender la potencialidad del pensamiento de Althusser, por qué Althusser fue tan leído en América Latina. Y sobre esto se está trabajando mucho el día de hoy. Yo les vengo a exponer en esta ocasión en pinceladas, en grandes trazos, lo que significó Althusser en México. Primero quisiera referirme al contexto de producción. No es algo que ustedes tengan que saber, digamos, una historia muy lejana, en un país muy lejano como es México, pero que me permite a mí introducirlos al tema. Yo dividiría la introducción de Althusser en tres momentos. Un primer momento, Althusser llega en 1965, como todos sabemos, cuando se publican sus obras en francés, pero el primer momento de recepción en México se da en el periodo 58-68. Es una década donde el Estado mexicano, que es un Estado que no vivió ninguna dictadura ni ningún golpe de Estado, que fue un Estado corporativo, es decir, un Estado que atrapó a las masas obreras y campesinas, que eran muy importantes en la post-revolución mexicana de 1910, da su giro más autoritario, su giro más represivo. En 1958 inicia con la represión al movimiento ferrocarrilero en ese país, que fue un hito, fue muy importante, y culmina en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Digamos, ese periodo es el periodo de inserción de Althusser, que es un periodo de radicalidad política, es un periodo de represión política y es un periodo de afianzamiento de lo que vendrá a ser el régimen mexicano. ¿Qué encontramos en el periodo 58-68 en términos de la recepción de Althusser? Sobre todo la incorporación por parte de una figura que va a ser central en México, Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez es el primer introductor de Althusser en México. Su tesis de doctorado, después publicada y con cierta fama, Filosofía de la Praxis, es el primer texto que incorpora a Althusser, todavía en las versiones francesas. Este periodo es el periodo de caldo de cultivo para la llegada de Althusser. Es un periodo muy difícil para la izquierda mexicana, es el periodo de mayor represión, de matanza,
de movimiento también, ¿no? En el caso del movimiento estudiantil y del movimiento ferrocarrilero. Después viene el momento de la eclosión, un segundo periodo, ¿no? Donde las condiciones cambian radicalmente, que aparte justamente del año 68 y que culmina en el año 79. Este segundo periodo es un periodo de crecimiento de la izquierda política en México, es un reavivamiento del sindicalismo, del movimiento obrero que trata de zafarse de ese Estado tan poderoso que era el mexicano, que lo tenía atrapado, que no lo dejaba movilizarse, que lo tenía organizado, lo tenía perfectamente disciplinado. Y este periodo 68-79 es ese periodo. Crecimiento de las organizaciones estudiantiles, crecimiento y fundación de nuevos partidos, crecimiento y fundación de movimientos armados, ¿no? Este es el segundo momento de incorporación, de eclosión de la obra althuseriana. Y un tercer momento que yo ubico en el año 79-81, más o menos, que es el de colapso de las escuelas althuserianas, ¿no? Me voy a referir ahora brevemente a tres teóricos que a mí me parecen muy importantes para entender estos periodos que les estoy diciendo. Tengo que decir que hay existen dos evaluaciones de la presencia de Althusser en México. Una la hace el filósofo mexicano Cesáreo Morales, que fue un filósofo que estudió en Francia con Althusser, en un texto muy citado que se llama Althusser en México, ¿no? Que apareció en distintas publicaciones y se encuentra muy fácil en la red. Y existen otras dos evaluaciones, curiosamente hechas fuera de México, hechas por dos filósofas cubanas, María del Pilar Castillo, que hace una a principios de los años 90, y Zaira Rodríguez, que es una crítica férrea de la obra de Althusser, en el año 85. Digamos, esas son las únicas tres evaluaciones que existen el día de hoy sobre la recepción de Althusser en México. Me voy a referir a continuación a tres teóricos. He estudiado dos de manera más precisa, pero hay uno tercero que estoy empezando ahora a trabajar, que son los grandes lectores y los grandes críticos, al tiempo los grandes críticos de Althusser en México. El primero de ellos es un profesor universitario, Raúl Olmedo, de nombre Raúl Olmedo, quien en el año 81 compila su conjunto de obras althusserianas en un texto llamado El Antimétodo. Raúl Olmedo es un personaje que fue fundamental en la recepción de Althusser. Digamos, él es el que introduce en revistas muy importantes como Historia y Sociedad, que era una revista que tenía un cierto alcance latinoamericano, el problema, en primer lugar, de que el marxismo no era un método general de las ciencias, ¿no? Digamos, es una operación teórica la que hace Olmedo, teoricista, ¿no? Toda su obra está pensada para demostrar que no hay una filosofía general de las ciencias, que cada ciencia tiene su espacio particular. Esto porque Olmedo había estudiado con Althusser y con la escuela althusseriana de la filosofía francesa, de la filosofía de la ciencia francesa, y trae eso a México y reformula y hace una operación de lectura de Althusser a partir de esto. Y es bien interesante porque en algún número de la revista Historia y Sociedad se publica una carta que Althusser le dirige a Raúl Olmedo, donde Althusser mismo critica la posición de Raúl Olmedo y dice: yo no tengo nada que ver con esto que me dices, ¿no? Es muy interesante porque Olmedo insistía en la temática de el marxismo no es un método general de las ciencias. ¿Qué otras lecturas hace Olmedo? Olmedo hace la primera lectura espinosista, donde trata de ubicar a Spinoza, Hegel y Marx, ¿no? Poniendo énfasis en la famosa Introducción General de 1857, y Olmedo es el único intelectual mexicano que se mete al debate de los modos de producción, que en las escuelas althusserianas es muy importante. Es decir, Olmedo trata de darle un lugar teórico a lo que él ya denomina los modos de producción no capitalistas. Es el único en México, ¿no? Los argentinos lo hacían, los chilenos lo hacían, ¿no? La gente que circulaba en los exilios traía ese debate. Esto me parece muy importante. Olmedo dirige durante muchos años un seminario del Capital en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante muchos años fue el encargado de ese seminario, donde hace una lectura althusseriana del Capital.
Esto está muy bien reflejado en este libro que yo les menciono, El Antimétodo, que por lo demás se consigue en red, no se puede acceder a él en la red, donde él insiste que el capítulo primero del Capital, que dice él siempre ha sido leído como hegeliano, en realidad es el capítulo menos hegeliano y el más formal, y realiza toda una operación y una lectura teórica de ese capítulo. Raúl Olmedo es la figura del teoricismo por excelencia, es decir, alguien que no tiene vínculos políticos, no se le ubica hasta los años 80 con ningún movimiento político, ni el Partido Comunista, ni los partidos trotskistas, ni en general ningún movimiento. Es decir, la cara teórica del teoricismo althuseriano. Ese es Raúl Olmedo, el teoricista. Frente a él se para una figura muy importante en México, que desgraciadamente muere muy temprano, que es Carlos Pereira. Carlos Pereira es un filósofo mexicano que introduce los temas althuserianos en la política. Carlos Pereira es el gran analista de la coyuntura mexicana en los años 70. Carlos Pereira sí va a estar ligado al Partido Comunista y al movimiento sindical democrático. ¿Qué hace Carlos Pereira? Carlos Pereira hace un conjunto de textos, realiza un conjunto de textos donde insiste en la crítica al concepto de inversión de la dialéctica, ¿no? Insiste en la línea althuseriana de que la dialéctica marxista no es una dialéctica invertida, no es una dialéctica hegeliana invertida, y por el contrario pone el énfasis en el concepto de sobredeterminación. Una de los grandes aportes de Pereira es poner el concepto de sobredeterminación, es decir, la contradicción múltiple y no la contradicción como contradicción unívoca, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hace una crítica a Adolfo Sánchez Vázquez y su filosofía de la praxis, que es una filosofía trascendental de la praxis, es decir, una filosofía de la conciencia, y él pone acento, Pereira, en la dimensión de las distintas prácticas, ¿no? La práctica política, la práctica económica, muy en la línea de Althusser. ¿Dónde se distancia Pereira de Althusser? Se distancia en el momento del análisis de la coyuntura. Es decir, cuando se trata de analizar la coyuntura mexicana, lo que él denomina la coyuntura mexicana, es decir, los años 70, que son los años de mayor movilización política y de crecimiento de la izquierda, Carlos Pereira recurre a Gramsci, recurre a los conceptos de sociedad civil y sociedad política, que Althusser había criticado, ¿no? Que había dicho que eran en realidad conceptos de la filosofía clásica burguesa que había que rechazar. Pereira recoge los conceptos de sociedad política y sociedad civil, critica el concepto de aparatos ideológicos de Estado y retoma de Pulanzas el concepto de hegemonía política. No es un acto teórico lo que hace Pereira, no lo dice en ningún lado, salvo la crítica al concepto de aparatos ideológicos de Estado. Todo lo demás está en acto, todo lo demás está en el conjunto de trabajos de análisis de la coyuntura de los años 70 en México, ¿no? Donde refuerza la idea de la sociedad civil, de la sociedad política y de la hegemonía política. Ese es el acto de Pereira. Pereira además deja a tres filósofos que en ese momento, en los años 70, eran jóvenes filósofos, Luis Salazar, Corina Iturbe y Mariflor Aguilar, que son tres filósofos que siguen vigentes el día de hoy en México, que los años 80 son los últimos althusserianos, son lo último que queda del Althusser, de principios de los años 80. Al final me referiré al colapso del althusserianismo en este país. Finalmente, el último filón del que yo apenas estoy entrando a trabajar, pero que me ha parecido muy importante, tiene que ver con un filósofo llamado Alberto Híjar. Alberto Híjar es el último, es el que aún se reclama althusseriano en el espectro intelectual mexicano, y él está relacionado con la lucha armada en los años 70 en México. Él es profesor de filosofía, está ligado a un grupo que se llama las Fuerzas de Liberación Nacional, es apresado en los años 70, es el albacea de la obra de un importante artista mexicano que es David Alfaro Siqueiros, muralista de gran trascendencia internacional. Él es el que queda al resguardo de su obra cuando Siqueiros muere, y es el único que, hasta donde yo tengo entendido, trata de hacer una lectura estética de Althusser. Es decir, funda una organización que se llama Taller de Arte e Ideología, donde tratan de hacer la lectura del Capital desde el punto de vista de la estética.
y toda la lectura althuseriana se lleva al terreno de la crítica del arte, que en el caso de México es relativamente accesible, porque hay un impulso gráfico en los años 30, 40, que se conoce a nivel mundial como el muralismo mexicano, ¿no? La obra del propio David Alfaro Siqueiros, o la obra de Frida Kahlo y de otros personajes, ¿no? Alberto Híjar es el maestro y es quizá la figura que le influye más a un personaje que ustedes conocen como el subcomandante Marcos, ¿no? El dirigente del zapatismo mexicano. Es decir, ese joven, en ese momento, ese joven recibe todo el influjo de esta corriente althuseriana, particularmente de la figura de Alberto Híjar, ¿no? Alberto Híjar sigue reflexionando el día de hoy, sigue escribiendo constantemente. El texto más importante para el tema de los últimos tiempos se llama ¿Por qué es difícil ser marxista en filosofía?, donde aventura una serie de hipótesis con respecto a la relación entre filosofía y marxismo, ¿no? Es decir, cómo el campo filosófico parece estar negado al marxismo. Esto es con respecto a los personajes, dicho en pinceladas, solamente para que tengan el mapeo general de la perspectiva. Las revistas tienen son una fuente de archivo muy importante para este estudio. La revista Cuadernos Políticos, la revista Dialéctica, que fue muy importante, e Historia y Sociedad son las tres revistas donde se despliega toda la discusión en torno a la figura de Althusser, ¿no? En distintos años, en distintos momentos y con distintos autores. Quisiera referirme finalmente a el colapso de las escuelas althuserianas. El colapso de las escuelas althuserianas en México tiene dos vertientes que, a diferencia de la argentina, de la chilena, no están relacionadas con golpes de Estado ni con represión. Tiene otra historia. Yo les decía que había un segundo periodo del 68 al 79. ¿Por qué lo finiquito en 79? En 79 se da un evento político en México denominado la Reforma Política. La reforma política abre el espacio de disputa electoral a los partidos de izquierda, ¿no? Y da de alguna manera amnistía a quienes habían participado en la lucha armada. Esto genera la incorporación de los partidos al sistema democrático y electoral, ¿no? A partir de ahí se da un quiebre entre la izquierda mexicana, que había sido muy tendiente a la lucha armada, y intelectualmente ocurre algo, que hay muchos intelectuales que comienzan a acercarse al régimen político, es decir, se incorporan plenamente. Esto le pasa a los althuserianos en distintos niveles, es decir, a Raúl Olmedo, el primer teórico del que les hablé, el más teoricista de todos, se incorpora rápidamente al Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que gobernó desde los años 40 hasta los años 90, es decir, es un cambio político radical. Abandona toda discusión filosófica, abandona su seminario del Capital, abandona la vida académica de manera central y se incorpora a funciones políticas en este partido, que había sido el partido gobernante y el partido que había masacrado estudiantes y había reprimido obreros. Ese es el primer quiebre de la escuela althuseriana. El segundo tiene que ver con Carlos Pereira. Toda la escuela de Carlos Pereira, todos estos filósofos que les decía, Luis Salazar, Corina Iturbe, Mariflor Aguilar, ¿no? Y el propio Carlos Pereira, avanzan hacia la idea de la democracia, avanzan a que la idea del socialismo pasa por la democracia, ¿no? Muy parecido a lo que les pasa, muy parecido, no quiero decir idéntico, a los chilenos con el problema de la renovación socialista. Es decir, el problema ahora es el problema de la democracia y de la disputa electoral. Y de alguna manera todos estos intelectuales althuserianos en los 70 y en principios de los 80 se vuelven liberales, ¿no? Se vuelven plenamente identificados con un liberalismo político, ¿no? A Pereira no le da en la vida para hacer ese giro total porque muere en el año 88, pero hay un par de textos donde ya está avanzando la idea del liberalismo, es decir, donde el problema central es el problema de la democracia, y para eso usan a Gramsci en cierta manera. Y bueno, Alberto Híjar, que es el único que se mantiene althuseriano y es el único que mantiene una posición política muy radical,
pues queda, digamos, por algunos momentos en la marginalidad política, es decir, fundando grupos, fundando, ¿no?, algunas asociaciones, pero sin mucha incidencia política. Es ahí donde se da el primer colapso de las escuelas a excepción de Althusser. El segundo motivo para que las escuelas althusserianas se finiquiten es la presencia de al menos 3 filósofos, 3 intelectuales marxistas que marcan la pauta de la discusión en México, y que ninguno de ellos no solamente no es althusseriano, además son abiertamente anti-althusserianos. Sánchez Vázquez, al que ya mencioné, quien dedica una obra exclusiva, una obra completa a demoler la obra de Althusser. Enrique Dussel, que es un exiliado argentino que hace una lectura de Marx muy importante, también dedica un pequeño apartado, pero lo dedica a destronar la obra de Althusser, que es muy importante para nosotros en México. Y finalmente, menos conocido aquí, Bolívar Echeverría, que es otro filósofo. Él viene de Alemania, ecuatoriano, viene de Alemania, se instala en México, y él hace una propuesta de lectura del Capital que no tiene nada que ver con Althusser. Estos 3 personajes marcan las discusiones en los años 80, 90 y diría que hasta nuestra actualidad en torno al marxismo en México. Y los 3 son, digamos, anti-althusserianos, ¿no? Les presento esbozos, pinceladas, hay mucho material, hay un archivo muy grande que trabajar todavía. Yo estoy tratando de hacerlo, es muy complicado en realidad reconstruir. El althusserianismo desaparece en los años 80 y 90 en México prácticamente, ¿no? Quedan algunos personajes regados por aquí, por allá, dedicándose a otra cosa en realidad. Pero sí me parecía importante presentarles este panorama general. A raíz de la invitación que nos hizo, y ahora agradezco, debí de haber empezado con ello, pero lo hago al final, agradezco al profesor Aravena y a la profesora Cecilia Cortés que nos invitaron a este evento, y por supuesto a quienes lo hicieron posible. Yo traje para, no sé si funcione como una especie de donación o si se puede dejar en una biblioteca, no sé cómo funcione, lo dejaré aquí, lo quiero hacer público. El libro de Sánchez Vázquez, Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser, ¿no? Creo que no es tan fácil de conseguir por acá, entonces lo dejo aquí para que puedan consultarlo en un futuro. Es una obra muy importante, ¿no? Es una lectura muy seria, crítica seria de la obra de Althusser, que me parece fundamental que si están trabajando estas temáticas lo puedan acceder a él, ¿no? De tal manera que bueno, pues concluyo mi participación. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que nos hayan recibido y gracias.